dado unos minutos de cortesía. Buenas tardes, de cortesía, pero es que esperamos otro colegio, que una clase que se incorpore cuando llegue. No podemos esperar mañana. La verdad que muy contento de que estoy aquí, el Instituto Capellanía y Instituto Llegar Lorena. La verdad que ahora tendré la oportunidad de por qué hemos hecho tanta insistencia en los institutos cuando veáis la figura y la talla humana y intelectual de José Antonio Marina. Es un auténtico lujo tener hoy aquí a José Antonio en Alhaurín de la Torre para clausurar este ciclo del Museo Andaluz de la Educación que ha estado dedicado, este es el segundo del año, ha sido un año completo dedicado a la digitalización del ser humano. No nos vamos a decir que nos olvidemos de la digitalización un ratito y que apartemos los móviles. Yo el primero, durante el tiempo de la... Están ahí los críos ya también que vayan pasando, sí. Entonces, adelante. Yo creo que merecéis un aplauso. Y decía que también es un lujo tener a José Antonio Marino hoy aquí porque desde ayer mismo está en la librería su nueva obra, que va a publicar a Ariel. El que esté interesado, las personas que estén interesadas, pues pueden adquirir. Hay un punto de venta de la librería de referencia. Aquí están, más de papel, y le doy las gracias por acudir a la cita de la biblioteca una vez más. Y que nos comentaba José Antonio Marina, como digo, clausura este ciclo, que comenzábamos en esta segunda edición con Adela Cortina, teníamos después a Lucía Velasco y terminamos también con una de las mentes más lúcidas que tenemos en nuestro país. Yo creo que es un auténtico honor, se lo decía de verdad, se lo digo de corazón, tener hoy a José Antonio aquí en Alhaurín de la Torre. Y aparte de los alumnos que estáis aquí de los 3 centros educativos, por aquí hay sitios, podéis pasar, también le doy las gracias a las personas que no están en los institutos ya, pero que tienen también un deseo de saber y de conocer como los jóvenes. Y os agradezco de verdad, como digo, al público adulto que está aquí también en la sala, por supuesto a los profesores que os habéis explicado en el tema, pues os agradezco que estéis aquí también. Y nada, no vamos a hablar nada más, porque José Antonio Cristina se va a encargar de presentarlo ya en condiciones, de sacarle lo mejor que lleva dentro. Y bueno, Cristina Consuegra es la coordinadora de este ciclo del MAE. El MAE se mueve, el Museo Andaluz de la Educación. Para el que todavía no lo conozca, os invito a que os adentréis en la historia de la educación en España desde el siglo XIX hasta hoy en día. Se encuentra donde estaba la anterior biblioteca, el edificio de la anterior biblioteca y antigua escuela, es el Museo Andaluz de la Educación. En calle Ermita, en la plaza de Santa Ana, allí la tenéis. Y os invito a que visitéis el museo, está abierto mañana y tarde, está abierto también los sábados por la mañana. Y la verdad que durante el curso pasado han sido casi 6.000 los alumnos de la provincia que han pasado por el museo. Estamos hablando de una experiencia enriquecedora para conocer de dónde venimos en el ámbito educativo, de dónde venimos y a dónde hemos llegado, y que cada uno después saque sus conclusiones. Bueno, vamos a disfrutar de este encuentro de José Antonio Marina y nuestra querida Cristina Consuegra. ¿Se oye? Sí. Hola, hola. Sí, ¿no? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a todos vosotros, a todas vosotras por llenar la sala. Como siempre que se llena una sala para hablar de manera colectiva sobre filosofía, dice mucho de la sociedad y dice mucho del sentido de las políticas culturales públicas.
y además estamos en una biblioteca pública, por lo tanto, doble valor. Gracias a los centros educativos, a los profesores y a las profesoras por sumarse a la iniciativa, al equipo de bibliotecas públicas por el cariño, la complicidad, al concejal de Manuel López Mestanza por la complicidad también y por sumar siempre en ese entusiasmo y esa pasión intelectual que tanto lo caracterizan. Y en último lugar, pero no por ello, obviamente menos importante, al culpable de que esta sala esté tan abarrotada y seguro tan llena de entusiasmo, que es José Antonio Marina, que si me pongo a leer el currículum, pues nos comeríamos la hora y pico, pero sí quiero destacar, yo me había traído el último libro sobre el que hablamos él y yo, que es una biografía de la inhumanidad, que era el testigo de biografía de la humanidad, que es 2 libros deliciosos. Este es el penúltimo y ya se ha visto relevado por este libro maravilloso que es El deseo interminable, sobre el que vamos a hablar en profundidad porque va tocando buena parte de los asuntos que nos están definiendo, limitando, delimitando como seres contemporáneos. Así que ahora sí os pido un aplauso muy fuerte para el filósofo. Te agradezco que hayas pedido el aplauso primero, que es un aplauso de fe. Por si acaso al final no lo hubiera dado, de manera que ha sido muy previsora. Y bueno, tengo que daros las gracias por la invitación y explicaros por qué para mí es tan importante hablar de filosofía y además hablar a gente joven como sois todos vosotros. Para mí la filosofía no es una profesión, no es solamente una actividad, para mí la filosofía es un servicio público. ¿Eso qué quiere decir? Que todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos muchas preocupaciones, muchos problemas que no sabemos cómo resolver y que nos gustaría tener ideas claras sobre ello, que van acerca de nuestra vida, de nuestras relaciones, de nuestros amores, de nuestros odios, de la política, de la profesión, de qué hago con mi vida, qué hago... y que entonces la obligación que tenemos los filósofos no es dedicarnos a pensar lo que a nosotros nos interesa, es salir a la calle, preguntar a la gente, pero vamos a ver, ¿qué os preocupa realmente? Y si son preocupaciones serias, a la segunda pregunta nos hemos metido ya en terreno filosófico. Entonces, oír las preguntas, volver al lugar de trabajo, pensar bien y cuando se tenga alguna cosa clara que decir, volver otra vez a la calle para explicarse. De manera que nosotros somos un poco, igual que deberíamos ser, igual que se va al médico a resolver problemas de salud, los filósofos tenemos que estar muy pendientes para decir qué problemas tiene la sociedad, qué problemas angustian a la sociedad, qué cosas están obscureciendo nuestro futuro. Y nuestra tarea es pensar con la suficiente información, con la suficiente tenacidad, pero no para quedarnos con ellos ni para hablar con otros filósofos. A mí no me ha interesado nunca escribir para otros filósofos, porque entonces empiezan a funcionar unos truquitos. Yo les digo una frase técnica y ya no tengo que dar explicaciones. Yo digo imperativo categórico, se acabó. No tengo que explicar más. No, cuando hablo de personas que no son expertas en filosofía, tengo que explicar las cosas sin trampa, porque tengo que explicar las cosas, puesto que los problemas son para todos, tengo que explicarlo de manera que toda persona con una cultura normal sea capaz de entenderlo. Y por eso es por lo que, como os decía, creo que la filosofía es un servicio público y en ese sentido pues me siento un servidor público. Y ya te lo dejo, Cristina. Bueno, como acababa de decir el concejal, esta quinta edición del MAE se mueve, que se organiza desde el Museo Andaluz de la Educación, todo el año las conversaciones que han ido pasando por este escenario, que empezamos en primavera con Esther Paniagua, Mariela Michelena, después una amiga y compañera en septiembre que fue de la Cortina, que además recuerdo que nombró a José Antonio Marina aquí en ese mismo escenario, Lucía Velasco. Todas ellas han ido
reflexionando en torno desde sus campos de trabajo, desde sus miradas intelectuales sobre la digitalización del ser humano, porque entendemos que estamos en un cambio de paradigma, que nadie sabe muy bien exactamente hacia dónde nos lleva, que hay una transformación, estamos inmersos en una cuarta revolución industrial, en una transformación digital que está muy acelerada, pero que el problema es que no está poniendo en el centro a las personas, sino al mercado y a las corporaciones. Dicho esto, para contextualizar la charla, además de hablar, principalmente vamos a hablar mucho sobre felicidad, sobre miedo, sobre esperanza, la obsesión por la satisfacción perpetua, la autosatisfacción, pero por situar el punto de partida de todo lo que os vais a encontrar en el deseo interminable. Es una aproximación a la historia como nos la hemos recibido. Ahora iré leyendo fragmentos que él ha escrito en este ensayo, pero desde tres puntos de vista: desde las esperanzas, desde los miedos y desde los deseos. Y para ello José Antonio Marina se sirve de tres disciplinas, por así decirlo, ¿no? La filosofía, la antropología y la psicología. Y voy a leer ya un primer fragmento, y así ya le lanzo la primera de las preguntas. Dice prácticamente en la bienvenida: tengo la convicción de que la historia me permite, la historia con mayúsculas, que además lo explicas muy bien, me permite descifrar muchos de los enigmas de la especie humana. Conocer es importante, pero aún lo es más comprender lo conocido. Puedo disponer de miles de datos, incluso sin entender lo que significan. Para conseguirlo, necesito integrarlos dentro de un modelo o de una teoría. Un conjunto de palabras adquiere su sentido cuando las unifico en una frase a la que dan y de la que reciben su significado. Con los actos humanos sucede lo mismo. No comprendemos, y esta es la clave, no comprendemos el comportamiento de una persona por muy bien que conozcamos todas sus peripecias, hasta que no averiguamos cuáles son sus intenciones, sus motivos, sus sueños, sus miedos. Oye, qué bien queda leído por ti. Sí, esa es la motivación. Sí. La motivación es que necesitamos comprender. Y que, por desgracia, nos está pareciendo que comprender no es necesario, que con que podamos usar las cosas ya nos basta. Y un ejemplo digitalizado. Ahora ya sabéis que hay programas de ordenador que traducen por leche. Y lo van traduciendo ya muy bien. Pero los ordenadores no entienden nada de lo que traducen. Únicamente emparejan palabras de un idioma a otro idioma por un sistema que utiliza reglas de probabilidad y estadísticas. ¿Y cómo pueden hacer esas cosas tan bien sin comprender lo que hacen? Bueno, porque son unas máquinas con programas muy listos. El cerebro humano también es una máquina con programas muy listos. Entonces podemos hacer muchísimas cosas sin comprender ni lo que estamos haciendo, ni por qué lo estamos haciendo. Y entonces muchas veces actuamos muy alocadamente. Y una de las cosas que resulta muy difícil de comprender es por qué, si somos tan inteligentes, hacemos tantas tonterías. ¿Por qué, si somos tan inteligentes, hacemos tantas brutalidades? Bueno, ¿qué nos pasa? Es que de repente se nos cruzan los hilos. ¿Qué pasa? Entonces, ahí tenemos que comprender por qué en este momento están en guerra en Ucrania. No están muriendo. Se están muriendo cientos de miles de personas. Se están gastando cientos de miles de millones. Nadie sabe muy bien, pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Bueno, la única fuente de información que tenemos es la historia. Pero la historia, lo único que debe hacer es contarnos los hechos como han sido. Para comprender la historia necesitamos observarla de alguna manera, con un método que ya no es histórico. Es decir, yo me he dedicado mucho tiempo a estudiar la inteligencia humana, las emociones humanas, los miedos humanos, las esperanzas humanas, las tonterías humanas. Entonces, las razones por las que todos actuamos, cuando vosotros decís, fijaos, ¿cómo se van mezclando las motivaciones? Ahora estoy refiriendo a los gente jóvenes. ¿Por qué estáis aquí?
Pero decir, bueno, pues porque nos han dicho en el instituto que vengamos. Bueno, ¿y por qué os lo han dicho? Bueno, porque nos parece que puede ser útil para nosotros. ¿Y eso quién lo ha dicho? Pues lo ha dicho la profesora. ¿Y por qué lo ha dicho? Porque está interesado en nosotros. Y veis que los motivos van enlazándose y muchas veces ya decimos, pues no sabemos muy bien por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Por qué tenemos nosotros un sistema democrático, por ejemplo, con dos cámaras? El Congreso y el Senado. ¿Y eso por qué no una solo? ¿Por qué no tres? Entonces, donde tenemos la información es en la historia. Pero los datos de la historia, pues son, como habéis visto muchas veces en la asignatura de historia, como muchas veces se estudia, es una serie de datos y digo, ¿y todo esto para qué me lo voy a aprender? ¿Todo esto para qué me sirve? No, nos sirve cuando de ahí intentamos comprender, pero ¿por qué pasó esas cosas? ¿Por qué pasaron? En España tuvimos una guerra civil terrible, pero ¿por qué pasó eso? Nos volvimos todos locos. Entonces, lo que yo he querido es, si lo que yo sé de psicología no incluyo en la historia, a lo mejor voy a poder contar otra historia distinta. La historia la cuentan los historiadores, pero yo lo voy a observar intentando ver, pero qué pasiones, qué miedos, qué emociones, qué deseos había por debajo. Mirad, y ya con esto termino, Cristina, que era la introducción. Yo cogí la idea de los astrónomos. Los astrónomos pueden observar el universo o con telescopio que se rigen que están iluminados por luz natural, que ya sabéis que es una franja del espectro electromagnético, y entonces se ve esa imagen que tenemos, que vemos en las películas, los planetas son redonditos, se mueven en órbitas muy claritas, tienen los satélites, que son otras bolitas que dan, y qué bien, qué tranquilo está todo. Pero pueden también observarlo con telescopios iluminados por luz gamma, que es otra franja del espectro. Y entonces la luz gamma ya no ve esos cuerpos tan redonditos, lo único que detecta son gigantescas fuerzas que están chocando. Es decir, lo que hace es un espectro de fuerza. Y entonces el universo, visto con rayos gamma, ahí ya no ven los planetas. Lo que veis es unas concentraciones que van del azul al rojo, que se escalonan, que cambian. Es un mundo visto con rayos gamma. A mí lo que me interesaba es la historia que hacen los historiadores, es, digamos, siguiendo la metáfora, una historia vista con luz natural. Todo el hecho está muy clarito. La batalla de Waterloo, bueno, pues pasó de este año a este año, duró 5 días, duró tanto. ¿Qué ratito está? Si lo miramos la historia con rayos gamma, lo que vemos es que aquello es un choque de pasiones, de dolores, de miedos. Eso es lo que me interesaba contar. Pensando que si conseguía descubrir cuáles sean los mecanismos afectivos que están por debajo de las acciones, a lo mejor sí comprendía lo que había pasado y sí podían descubrir qué mecanismos funcionaron para intentar desactivar los que los llevan al desastre y para intentar fortalecer lo que nos llevan a buenas soluciones. Ese es el proyecto de estudiar de esta psicohistoria, mezclar psicología con la historia, para ver si nos entendemos mejor, incluido el presente, para ver si nos entendemos mejor nosotros, que somos hijos de la historia, y para ver si entendemos mejor este lío en que estamos metidos, que muchas veces es difícil de comprender. Sí, porque además de contar efectivamente la historia, no simplemente como una sucesión de acontecimientos, ¿no? Sino contar la historia mirando a la actividad de lo humano, ¿no? Que es lo que motiva la actividad de lo humano a lo largo de la historia. Al mismo tiempo también nos sirve para hablar sobre un montón de conceptos, bueno, desde la justicia, ahora hablaremos de la relación con la justicia y la felicidad, el honor, el miedo, la venganza, y a esto, al hilo de lo que él está comentando, dice una frase es muy bonita, dice: no pretende contar una historia nueva, sino la misma de los historiadores, pero con otra luz. Y el libro, y esta pregunta se divide en dos partes. Está la edad de la obediencia y la edad de la rebeldía, porque en ese proyecto intelectual que es este libro, de intentar aproximarnos a la historia desde la emoción, ¿no? Es decir, entender, comprender, lo divides también con una intención, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que, claro, para comprender la historia tenemos que comprender toda la historia. Y cuando ves por qué han pasado las cosas, igual que cuando intentamos comprender por qué yo eso, lo que hay en el origen son lo que ahora en términos modernos llamamos motivaciones, que tradicionalmente se llamaban deseos o necesidades o apetece servir aquello que nos hace desear un fin que queremos conseguir y que nos va a hacer que nos movilicemos para conseguir ese fin. Entonces, estudiando esto ya desde la psicología, vemos que hay unos deseos que son comunes en todas las culturas. Que hay el deseo de sobrevivir, hay el deseo de relacionarse, hay el deseo de ampliar las capacidades, hay el deseo de vivir en comunidad, hay el deseo de resolver los problemas porque somos seres muy conflictivos. Bueno, en todas partes hay que saber qué hacemos con los bienes, cómo los repartimos, qué hacemos con el sexo, cómo organizamos la familia, de manera, y esas necesidades plantean los mismos problemas en todas las sociedades. Lo que ocurre es que cada sociedad ha resuelto esos problemas de una manera diferente. En el matrimonio, pues las sociedades son monógamas, estrictas, otras monógamas sucesivas, otras polígamas, El problema era el mismo: cómo organizamos la familia, cómo regulamos de alguna manera la sexualidad. Cada cultura lo ha resuelto de una manera. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es, voy a ver si comprendo cómo se han solucionado el mismo problema, el que tenemos también nosotros, en distintas culturas, para ver quién lo ha hecho mejor. A ver quién lo ha hecho mejor. Y, si fuéramos listos, vamos a intentar copiar a quienes han hecho mejor. Nosotros, en este momento, por ejemplo, la religión islámica sigue teniendo una legislación que procede de la religión. En Europa también lo tuvimos, pero nos dimos cuenta de que eso traía muchos problemas y podía ser muy injusto. Y nosotros ya hace siglos que separamos la religión del derecho civil, porque nos parecía que era más justo para todos. Bueno, pero debemos comprender que nosotros también lo hemos hecho para intentar comprender que el mundo islámico está haciendo lo mismo que el mundo europeo, pero con 3 siglos de retraso. Y que nosotros no es que seamos mejores que ellos, es que hemos pasado por ello ya. Y por lo tanto, tenemos la sabiduría del escaldado. Hemos sido brutos, pero precoces. Entonces, por eso hay algunas ideas que tenemos más claras. Pero que hay cosas que la historia cambia mucho, pero muchas cosas se repiten. Hay un pensador francés de la Ilustración, es decir, del momento de la rebeldía, que era Voltaire, que dice una frase muy chocante: la historia no se repite nunca, los seres humanos se repiten siempre. Entonces, a mí lo que me pareció con esta historia es que en el momento que intentaba ver la manifestación de esas emociones o de esas pasiones, empezaba a ver cosas muy parecidas. El sábado en televisión, os pongo un ejemplo. En el telediario se veía una columna de personas que estaban huyendo de una de las ciudades bombardeadas de Ucrania. Y luego, en un programa que había después, había imágenes de la desbandada que hubo durante la Guerra Civil desde Málaga a Almería. Y bueno, comparando esas imágenes, los trajes habían cambiado, las maletillas que llevaban eran un atillo y ahora no, eran ya maletas con rueda, pero el fenómeno era el mismo. Eran gentes asustadas que querían huir del horror. Y bueno, ¿por qué los fenómenos eran los mismos? Porque las emociones eran las mismas. Y el miedo que sufrían los ucranianos es exactamente el mismo miedo que sufrían los malagueños. Donde nos podemos empezar a identificar es si yo entiendo: mira, no estoy de acuerdo con lo que dices, me parece que lo has hecho fatal, pero puedo entender por qué lo has hecho, sin justificarte. Puedo entender porque conozco las emociones, los deseos, los miedos que te han movido. Y entonces, si no seguimos primero ese esfuerzo de voy primero a entenderte, primero intento entenderte y después ya te juzgaré. Lo que no puedes invertir las cosas. Primero te juzgo y no me interesa comprenderte. No, primero intento comprenderte. Y luego no es que el hecho de comprenderte no es que sea
una especie de pasaporte para todo. No, no, porque te comprendo, sé que eres un desgraciado. Aquí vamos, pero yo creo que esos son dos casos. Y eso es un poco lo que he intentado hacer más a lo largo de toda la historia. Me voy a saltar, escuchándote, me voy a saltar un momento el guión porque hay... Bueno, el ensayo está lleno de frases muy bellas, ¿no? Llenas de verdad y de luz, ¿no? Y antes de volver a la cartografía de los deseos humanos, escuchándote, hay varios momentos en el que invitas e insistes en el volvamos al comprender, ¿no? Sí, sí. Porque yo creo que se ha fracturado esa especie de pacto, sí, que yo creo que siempre había en el siglo XX, vamos a situar, ¿no? Es verdad que el paso al siglo XXI ha sido muy positivo para algunos asuntos, pero para la mano tendida que requiere del diálogo y de la conversación y del sosiego, precisamente por lo digital, es algo que se ha fracturado, ese pacto, ¿no? Entonces, en diferentes momentos lo dices, ¿no? Volvamos al comprender. Sí, y ahí sí que es una cosa fundamentalmente para los más jóvenes. Ya os he dicho que yo llevo mucho tiempo estudiando la inteligencia. Cada vez que ha aparecido lo que llamamos una tecnología de la inteligencia, el cerebro humano ha cambiado. ¿Cuáles han sido las grandes tecnologías de la inteligencia? La primera fue cuando se inventó el lenguaje, eso ya nos coge muy lejos, unos 200.000 años. Pero, por ejemplo, una tecnología de la inteligencia me explica. Una técnica, una herramienta, es aquello que nos permite hacer cosas que sin esa herramienta no podríamos hacer. De manera que una palanca, pues una palanca nos permite hacer cosas que sin la palanca no podemos hacer. Una rueda, pues una rueda es una técnica física que nos permite hacer cosas que sin esa técnica no. Pero hay herramientas físicas, que es las que nos permiten ampliar nuestra capacidad de acción física, y hay herramientas intelectuales que son las que nos permiten pensar cosas que sin esa herramienta no podemos pensar. Una herramienta importante es la escritura. Sin la escritura no podemos pensar cosas que podemos pensar con la escritura. ¿Por qué tenemos os damos tanto la lata con que tenéis que leer? No es que tengáis que leer únicamente por el placer de leer, es leer para poder después escribir, y que tiene que escribir es para poder pensar. De manera que no es una cosa que se agota en la lectura, no. Tengo que leer porque la lectura es una herramienta gigantesca para poder pensar mejor, para poder sentir mejor. ¿Qué tendrá que ver la lectura? Bueno, claro, en la lectura estamos aprendiendo modelos de respuestas afectivas, cómo siente la gente, de manera que se quiere mejor si se ha leído que si no se ha leído. La escritura fue otra herramienta. Otra herramienta magnífica fue la notación algebraica. Sin la notación algebraica hay problemas que no podemos pensar. Si vierais un libro, por ejemplo, de matemáticas griegas que no tenían notación algebraica, es que te pierdes, porque explicarlo con palabras o plantear con palabras una ecuación te lleva 5 páginas. Y a las 5 páginas no sabes ni lo que están pidiendo. La notación musical. Los grandes compositores, sin la notación musical, no hubieran podido componer. Necesitaban esa apoyatura. Bueno, pues ahora tenemos una herramienta intelectual poderosísima, la digitalización. Y entonces, igual que cada vez que se aprende una de esas otras herramientas, podemos hacer más cosas, porque cambia nuestro cerebro. Ahora lo que estamos viendo es, oye, cómo está cambiando el cerebro de las generaciones que ya están desarrollando su inteligencia en medios digitalizados muy densos. Y estamos viendo algunas cosas buenas y algunas cosas preocupantes. Cosas buenas, tenéis mayor rapidez en conectar cosas, de manera que pasáis con mucha rapidez de un asunto a otro. La capacidad de relacionar es una capacidad inteligente y por lo tanto eso es bueno. ¿Qué cosas no son tan buenas? En primer lugar, está disminuyendo la capacidad de atención, de manera que os cuesta más trabajo concentraros, y está disminuyendo la capacidad de la memoria, porque como es tan fácil encontrar las cosas, ¿para qué las voy a aprender? Y eso es un disparate. Yo a mis alumnos ya les tengo ya una respuesta clara. Cuando me dicen, ¿para qué lo voy a aprender si lo encuentro en Google?
yo les pongo una diapositiva con las 4 ecuaciones del campo electromagnético de Maxwell. Y digo, mira, ahí las tienes. ¿Y qué haces con ello? Nada. ¿Por qué? Porque para poder aprovechar la información que captas en Google o en Internet o donde sea, tienes que comprenderla desde lo que tienes en tu cabecita. Y si tu cabecita está vacía, no te vale para nada la información que encuentres en el Google. Y a ellos están tomando el pelo, porque os están diciendo, descansa, mira, todo se arregla con que pongas una aplicación en tu móvil. Mentira, todo se arregla para la compañía que os ha puesto la aplicación, no para vosotros. Porque para vosotros estáis ahora en una situación muy parecida a como están los enfermos de riñón con la diálisis. Su riñón no funciona, igual que no funciona vuestra memoria. No te preocupes, te enchufa un aparato de diálisis y en la diálisis actúa como riñón para ti. Y si se te va la luz, o si no tienes un aparato de diálisis cerca, ¿qué pasa? Pues estás absolutamente vulnerable, absolutamente vulnerable. El tipo de dependencia que estamos teniendo, más la gente joven que nosotros, respecto a la digitalización, por la posibilidad que da, que es magnífica, es que se crea un tipo de dependencia. Yo sin mi móvil no soy nada. Y ese tipo de dependencia es muy peligrosa. Y tercera cosa, en el momento que estáis acostumbrándoos, eran dos cosas, en el momento que estáis acostumbrándoos a manejaros con mensajes muy cortos, como son los que utilizáis en cualquiera de las redes, claro, en los mensajes muy cortos te voy a decir lo que se puede transmitir. Me gusta o no me gusta. Consignas, eslóganes publicitarios, insultos. Lo que no se puede hacer en ese formato es transmitir argumentos. ¿Por qué? Porque los argumentos son muy largos. Y entonces, si estamos acostumbrados a manejar mensajes muy cortos y empezamos a perder la capacidad de comprender mensajes muy largos, vamos a establecer nuestra vida social y nuestra vida política, como podéis ver con lo que pasa en el Congreso, no con argumentos, con insultos, con voces, con bronca, y eso hace que las posturas se radicalicen, que se polaricen de una manera feroz y que no se entienden. Y había un gran filósofo que se llamaba Karl Popper que decía: es necesario que luchen nuestros argumentos para que no tengan que luchar las personas. De manera que cuando no somos capaces de resolver los problemas con argumentos, los vamos a resolver para otra cosa. Y eso no es buena solución. De manera que este es un problema que tenemos en la digitalización. Es una herramienta maravillosa, pero que tenemos que darnos cuenta que también tiene contraindicaciones, como casi todas las cosas. Vamos a ir ya con uno de los asuntos transversales del ensayo, que es la felicidad, la idea de felicidad. Voy a intentar relacionar tres fragmentos de 3 páginas diferentes. Dice: ha llegado el momento de hablar de la felicidad. Todos los seres humanos, escribió Kant, la buscan sin saber en qué consiste. Más adelante, dice: la felicidad es el cumplimiento de un deseo. Creo que aquí ya comenzamos a acercarnos hacia donde señalas, ¿no? La búsqueda de la felicidad es la búsqueda de ese cumplimiento. Es una experiencia consumatoria que va a mostrar su fortaleza y su debilidad. Al alcanzar su objetivo, el deseo concreto queda saciado, pero no la capacidad de desear. Hay un deseo interminable. Y más adelante, me voy a parar aquí, porque es verdad que después hablas de la felicidad individual y política. Así que me voy a quedar con esa incapacidad o ese deseo que es insaciable, ¿no? Sí. Bueno, siempre que hacemos algo, lo hacemos porque tenemos una necesidad o porque queremos alcanzar algo que nos parece que es un premio, de manera que la tensión para la acción está siempre movida por una motivación, yo le llamo por un deseo. Entonces, hay una cosa que nos diferencia de los animales. Los animales tienen también deseos, pero una vez que han satisfecho ese deseo, se quedan tranquilos. De manera que un león tiene hambre, un caza ha comido y luego se sienta a dormir hasta que vuelva a tener otra vez hambre.
Nosotros no, nosotros tenemos un deseo, lo satisfacemos e inmediatamente sale otro deseo, que tenemos que satisfacerlo. Pues es como oír nuestra conducta del consumo. Decimos, ay, qué bien, necesito tener una casa. Pues bueno, ya tengo la casa. Bueno, pero ahora necesito tener unos muebles. Pues tengo que tener unos muebles. Ya tengo que tener una pintura antigua, una persona que quiere, una señora que quiere comprarse un sombrero. Se compra el sombrero. Pero claro, con un sombrero tan sumamente elegante, ahora tiene que comprarse un traje de acuerdo con el sombrero. Tiene que superar el traje. Pero hay que tener el sombrero y el traje, tiene que comprarse los zapatos también. Y ahora ya tiene que arreglar la casa de acuerdo con el sombrero, de acuerdo con el vestido, de acuerdo con los zapatos. Tiene que cambiar el mobiliario de la casa. Y ahora ya si tiene que salir, pues no puede salir en un 2 caballos, tiene que ponerse en coche. Bueno, la ruina entró en la familia porque se compró un sombrero. Bueno, ese es el deseo interminable. Entonces, los seres humanos han pensado, pero entonces voy a estar siempre con esa inquietud. ¿No habrá alguna situación o alguna relación o algún acto que ya culmine todos mis deseos? Y entonces pusieron un nombre a eso. Sí, eso es la felicidad, con mayúscula. Las pequeñas satisfacciones que voy teniendo todos los días son felicidades con minúscula. Pero es una especie de a ver si por fin consigo ya el premio gordo, la felicidad, y ya me quedo en casa. Bueno, y entonces, ¿qué ha pasado con eso? Bueno, como esa felicidad no se sabía ni siquiera lo que es, porque es un poco como el horizonte. Sí, yo quiero el horizonte, pero lo que pasa es que cuanto más avanzo, más allá se va el horizonte. No, sí, yo creo la felicidad sí, pero cuanto más cosas tengo, más allá está la felicidad. Pues entonces, produce por una parte esa especie de decepción continuada, pero por otra parte ha mantenido a la humanidad en una especie de búsqueda de la felicidad continua, que nos ha permitido hacer muchas cosas atroces, pero muchas cosas maravillosas. Y que todas estaban manejadas por esa especie de deseo interminable que nos ha hecho inventar sin parar. Y bueno, lo que estábamos es buscando la felicidad con mayúscula. De todas formas, para no desconcertaros tanto, sí podemos saber algo de esa felicidad, que no es la felicidad con mayúscula, pero es una felicidad bastante aceptable. Y ahora os trato como hacía mis alumnos. Os voy a dar una definición de felicidad. Pero esa definición va a examen. Eso ya sabéis que entonces cuando un profesor dice eso, hay una especie de rumor en la clase, se sacan los lápices, se abren los cuadernos. Bueno, esto va a examen y luego al final os lo preguntaré en la puerta. O sea, la felicidad es... En las definiciones todas las palabras tienen que tener un sentido. De una definición, si quieres una palabra, ya no vale. La definición es la armoniosa satisfacción de nuestros 3 grandes deseos. Y ya sé, por lo que os he dicho antes, que diré, 3 deseos, 300. Y en tiempo de rebaja, 400. No, es verdad que son muchos, pero los podemos englobar en 3 grupos. Uno de los grandes deseos es que quiero pasarlo bien. Que quiero pasarlo bien. Quiero pasarlo bien, comer bien, beber bien, tener lo que sea, estar cómodo, no tener miedo, la comodidad, por ejemplo, la seguridad. Y esos son, digamos, el bienestar muy placentero. Pasarlo bien, como veréis, es una satisfacción que viene hacia mí. Es decir, si yo disfruto tomando un buen bistec, estoy disfrutando yo. Si estoy oyendo una música, estoy disfrutando yo. Muchas veces, hasta para concentrarme, cierro los ojos diciendo que me dejen en paz. Ahora estoy disfrutando. Bueno, muy bien. Pero ¿qué pasa? Que tenemos otro deseo que va en dirección contraria. Es que necesitamos y queremos tener relaciones afectivas agradables, estimulantes, divertidas. Queremos que nos cuide, queremos cuidar. Y es otro tipo de deseo. Que ese ya es hacia afuera. Sí, el bienestar lo tengo hacia adentro. Pero esa relación con otras personas, que la necesito también, pues tengo que salir. Son relaciones sociales, relaciones amorosas, relaciones que también las necesitamos. Y bueno, ya si tienes esos 2 deseos satisfechos,
lo estás pasando bomba y además tienes unas relaciones amorosas o afectivas o de compañía o de amistad buenas, ¿qué más quieres? Pues tenemos otro tercer gran deseo que muchas veces nos descabala, pero que venimos de fábrica con él, que es que todos, y eso, atención a la gente joven, todos necesitamos saber que estamos progresando, que estamos haciendo algo mejor, que somos capaces de hacer algo, que tenemos una cierta creatividad, que no queremos estar quietos, que no queremos decir, y esto es todo. No. Necesitamos saber que estamos en marcha y sobre todo que estamos progresando. Y eso es también necesario. Cuando uno se siente estancado, dice, ¿y qué hago? No. Entonces, ¿qué pasa? Que son esos tres grandes deseos, pero si os acordáis de la primera palabra de la definición, son la armoniosa satisfacción. ¿Por qué utilizo la palabra armoniosa? Porque esos tres deseos pueden estar en colisión. Si quiero uno, a lo mejor otro se me queda al lado. Es decir, si quiero pasarlo muy bien, a lo mejor no cuido mis relaciones. ¿Y qué? Pues que ahí va a fallar. Si quiero triunfar en lo mío, a lo mejor ni cuido mis relaciones ni lo paso bien, por el ansia de triunfar. Entonces, ¿dónde está la felicidad? Bueno, pues cuando consigo esos tres deseos, organizarlos bien. Es decir, habéis oído, no, cuando una persona quiere a otra, todo lo tiene que hacer, no debe esforzarse, no, tiene que esforzarse, claro. Porque la gente está enamorada y eso parece que todo va a salir bien y luego cuando viven juntos las cosas salen mal, porque son cosas distintas. Porque es un momento de entusiasmo y el otro es un tipo de convivencia, y en la convivencia empieza a ver que la otra persona también quiere hacer las cosas de una manera y que por lo tanto hay que empezar a hacer compatibles aspectos distintos de la felicidad. Y con esto pasamos al otro tipo de la felicidad. Es decir, sí podemos hacer la felicidad, pero empezamos a tener deseos que pueden ser contradictorios. Un ejemplo que me gusta poner. Imaginamos que yo vuelvo del trabajo y estoy cansado. Y pienso, pues, qué bien, bueno, ya voy a casa, me sirvo una cerveza, me siento en el sofá, pongo la música que me gusta y leo el periódico. Por fin. Una felicidad pequeña, pero una felicidad. Bueno, pero cuando llego a casa pienso que mi mujer a lo mejor está sola y que tiene ganas de hablar. ¿Y entonces qué hago? Pues me la juego. ¿No? Me la juego. Entonces, bueno, si soy listo, sabré exactamente haré una jerarquía de las cosas que me parecen importantes. Y si no soy listo, meteré la pata hasta aquí. Y luego diré, ¿pero qué he hecho? Pues que no lo pensaste. De manera que esa especie de necesidad de encajar deseos distintos, pero que necesitamos encajar si queremos ser felices, pues es una especie de sabiduría. Mira, pues de eso también se encargó desde hace mucho tiempo la filosofía. Vamos a ver si encajamos esto. Escuchándote sobre esa armoniosa satisfacción, ¿no? de lo relacional, ¿no? Con la capacidad para sentirse bien y después la necesidad de crear, ¿no? De avanzar, del movimiento. Y cuando lo trasladas a este presente, voy a leer un fragmento que él cita a Bauman. Dice: el mundo moderno ha reducido la felicidad a una sucesión de felicidades hechas posibles por la expansión del consumo. La sociedad nos empuja a desear más. Bauman considera que la consuming life nos lleva a no sentirnos nunca satisfechos y, en consecuencia, a aumentar continuamente nuestras expectativas. Con esa base de esa necesaria armonía para que el ser humano sea una persona razonablemente feliz, ¿no? Eso es casi un contrapoder cuando lo mides con la sociedad actual, en la que, sobre todo las generaciones, ¿no? Que es verdad que las generaciones más jóvenes tienen el conocimiento a su alcance a través de Internet, ¿no? Recordemos que el origen de Internet es precisamente la transferencia del conocimiento, pero al mismo tiempo
se les está jodiendo en cierto modo, ¿no? Les estamos moviendo todo el centro de gravedad porque todo va muy rápido, todo tiene que suceder ya. Entonces, ¿cómo pueden conseguir esa armonía si la propia velocidad se lo impide? Claro, pues en principio desarrollando el sentido crítico, que es voy a ver si entiendo lo que ves, voy a ver si entiendo lo que pasa y voy a ver si entiendo qué es lo que quieren hacer conmigo. Y para eso hay que parar un poquito y decir necesito desarrollar el sentido crítico, porque hay muchas cosas que se nos están metiendo sin que nosotros seamos conscientes de que estamos sometidos a esas influencias. Entonces, de manera que primero es volvemos a la comprensión, necesito comprender lo que está pasando y necesito ver qué necesidades son importantes, qué necesidades están siendo sugeridas por el entorno. Tened en cuenta, y esto es ahora me paso otra asignatura que es la economía. Durante gran parte de la historia humana, la producción de bienes venía después de las necesidades. ¿A qué se dedicaba la producción? A satisfacer las necesidades. La producción agrícola, la producción de casas, la producción de lo que fuera. Pero a partir, cuando se desarrolla la sociedad industrial, la producción va por delante de las necesidades. Es decir, se empiezan a producir cosas que no son necesarias. Y entonces hay que montar una especie de sistema potente de publicidad para convencernos de que eso lo necesitamos. Que no podemos vivir sin esa marca. Que no podemos vivir sin tener una serie de cosas que no son necesarias, pero que la publicidad nos está haciendo lo necesitas, lo necesitas, lo necesitas. Y entonces, si no lo necesitamos, nos sentimos desafiados. Bueno, pues es un poco conocer esos mecanismos que nos hacen vulnerables a todos. No es que los viejos seamos más listos que los jóvenes. Todos hemos caído en lo mismo y seguimos cayendo. Lo único que tenemos que tener es, vamos a ver si consigo que no me engañe. Porque todo el mundo va a querer engañarme. No por el afán de engañarme, es por el afán de que yo haga aquellas cosas que convienen a la otra persona. De manera que siempre vamos a estar sometidos a un proceso de influencias continuas. Y una de las cosas, vuelvo a la lectura, durante la República hubo un cartel que a mí me pareció magnífico, que era una mano con un libro, ¿sí? Y decía, ¿cuál es la mejor herramienta contra el fascismo? La lectura. Y por eso todos los dictadores lo primero que hacen es intentar que no se lea. ¿Por qué? Porque nos interesa mucho mantenernos en lo que decía antes Cristina, en la edad de la obediencia. Durante muchísimos siglos, tanto el poder político como el poder religioso, lo que ha estado diciendo es cuál es la virtud más necesaria para organizar la convivencia, la obediencia. Solamente cuando se va creando la idea de que hay una cosa más importante, que es que la obediencia tiene que estar dentro de un sistema justo de obediencia, porque si no acaba siendo poder que los maneja. Y aparece el hecho de decir, espera, antes de obedecer, voy a ver si tiene usted razón en lo que me pide que obedezca. Si tiene razón, voy a obedecer, y si no, me voy a rebelar. Pero tengo que centrar las dos cosas. Yo tengo que juzgar si lo que me manda es justo. Entonces lo obedezco, y si no, no lo obedezco. Entonces es cuando empieza, a partir históricamente de la Revolución Francesa, empieza una especie de confianza en la razón humana, decir, mira, soy capaz de pensar si esto es bueno o malo. Y una especie de valentía y de afán de libertad es, y si es malo no lo hago, y si es malo no te obedezco, y si es bueno te obedezco. Entonces con esa postura tenemos que estar juzgando acerca de si debemos obedecer ciertas cosas. Pues por ejemplo, lo que se hace es que todo el mundo lo hace. No, pues es una tontería, todo el mundo lo hace, por mucho que lo haga todo el mundo. Entonces tenemos que ir un poco haciendo filtro de las influencias que sin duda alguna vamos a tener, y eso nos permite abrir un espacio para tomar buenas decisiones. Porque ahora vuelvo a otra definición.
la función principal de la inteligencia no es conocer. La función principal de la inteligencia es dirigir bien el comportamiento para salir bien parados del problema en que estemos. Esa es la función de la inteligencia. De manera que no es conocer por conocer, ¿no? Es conocer para actuar, es conocer para tomar buenas decisiones. Imaginamos que ahora, por ejemplo, la gente joven. Yo he escrito un libro sobre adolescencia. ¿Por qué? Un libro que se llama El talento de los adolescentes. ¿Por qué? Porque la inteligencia del adolescente es una inteligencia que está en un momento especialmente complicado. Porque es el momento en que vais a tomar decisiones que van a afectar a toda vuestra vida. Y oye, si me han dicho que yo todavía no soy muy maduro, que estoy inmaduro, pues todos los hemos tenido crudos. Porque decisiones decisivas para vuestra vida la tenéis que tomar en esta edad. Y de eso después podéis estar arrepentidos siempre. Y sin embargo, estamos intentando decir, no tengáis problemas, si todavía no soy muy responsable, ya tendréis tiempo de pensarlo. Es que hay decisiones que las tomáis ahora. Si estudias o no estudias, ¿qué amigos tengo, qué amigos no tengo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a proyectar los 3 años que vienen? Pues no te va a durar toda la vida. Hombre, hazlo inteligentemente. Y porque además, y concreto, que esto no vale para todos, pero me dijo la gente joven, mirad, uno de los grandes descubrimientos de la neurología, a la que yo me he dedicado también muchos años, es que estábamos trabajando con la idea de que había una edad de oro del aprendizaje, que era de 0 a 3 años o de 0 a 5 años. Es que los niños son como esponja. El cerebro del niño crea enlaces con muchísima rapidez, y por eso es por lo que aprender con tanta rapidez. Ahora los neurólogos se han llevado una sorpresa y han dicho, pues hay otra edad de oro del aprendizaje. El cerebro hay un momento en que vuelve a rediseñarse por completo, porque es una edad para aprender. Es de 14 a 18 años. De manera que muchas cosas de las que culpábamos a las hormonas, que se han llevado la culpa de todas las pobres, vamos. Siempre hay una cosa que funciona a las hormonas. No, el problema está en que un adolescente había aprendido a conducir su cerebro, que era del tamaño de un ciclomotor, y de repente se encuentra el volante de un Ferrari, que trabaja a toda mecha. Porque lo que cambia, y además cambia incluso anatómicamente, por si recordáis cómo funciona el cerebro, cambia la proporción que hay entre sustancia gris, que son los cuerpos neuronales, y la sustancia blanca, que son los sistemas de enlace, se vuelve un sistema rapidísimo, un sistema potentísimo, pero un sistema que hay que aprender a conducir. Entonces yo a mis alumnos se lo decía muy bien, oye, ¿quieres sacarte el carnet de conducir de tu cerebro? Mis alumnos adolescentes. Pues tienes que sacarte el carnet. Si vas a sacarte el carnet, tienes que aprender a conducir tu cerebro. Y eso significa que tienes que aprender a pensar de otra manera, a tomar decisiones de otra manera, y eso no lo va a hacer nadie por ti. Si quieres, sacas el carnet, y si no, no sacas el carnet. La verdad es que casi todos quieren sacar el carnet. Bueno, me estaba diciendo Eloy que ya es algo más de la 1:30, ¿no? Así que, bueno, yo le iba a preguntar sobre justicia, venganza, el reconocimiento, el agrado, que además aquí Adela Cortina. No, sí, pero para que ellos pregunten o seguimos nosotros hablando. La culpa la ha tenido la gente joven que ha venido y claro, ha cambiado el discurso. Ahora. No, que por eso me interesa que ellos, ¿no?, pregunten y que, a ver, sí, para que no estén bajo presión. O sea, yo tengo aquí muchas preguntas, ¿vale? Así que, bueno, no sé si tenéis alguna duda o comentario. Pues venga. A ver, ¿usted cree de que, ¿cómo lo digo? ¿Usted cree que si, por ejemplo, tú has dicho de que hay 2 eras de oro de aprendizaje, ¿verdad? Sí. De los 0 a 3 años y los 14 a 18 años. ¿Vale? Después del micrófono. Entonces, ¿usted cree que después de esa edad, después de que a los 19 años ya no se podría como, tendríamos, digo, sería más difícil aprender como nuevas cosas? Bueno, muy buena pregunta. La capacidad de aprender se mantiene siempre, incluso las cosas que tenemos con
con pruebas experimentales, incluso personas muy ancianas que están muy cercanas a la muerte siguen aprendiendo, es decir, siguen produciendo enlaces neuronales. Lo que pasa es que el conocimiento suele ser agregativo. ¿Te acuerdas cuando estudias matemáticas? Como falles el primer curso, el segundo curso ya no lo entiendes. Podías aprenderlo, sí, pero te falta los peldaños inferiores. Nosotros podemos seguir aprendiendo siempre, pero aprendiendo a partir de lo que ya hemos aprendido. Por ejemplo, si quiero yo aprender coreano, vamos a decir, un idioma nuevo que no conozco, que no sé nada de él. Entonces, ¿me sería más fácil aprenderlo como a los 16, 17 años que sería si nos aprendiera a los 20 y tantos? Vamos a, ahí no hay mucha diferencia, pero hay muchísima diferencia si lo aprendes a los 3 años o lo aprendes a los 15 años. Porque concretamente el lenguaje, la capacidad de aprendizaje de los lenguajes en los niños pequeños, creemos que hasta los 7 años tienen una facilidad tremenda porque pueden incluso en entornos bilingües aprender las dos lenguas sin ninguna dificultad. Después nos va a ir costando cada vez menos, cada vez más. Lo que ocurre es que al ser más listo, puedes utilizar para aprender el coreano unos mecanismos que el niño no tiene. El niño tiene por unos mecanismos que aprende muy rápido pero desaparece. A partir de los 15 años aprendes no tan rápido, pero puedes aprender más rápido si conoces el método para aprender más rápido. De manera que suplimos cosas de las que ya no tenemos, somos más lentos, las personas de mi edad somos mucho más lentos que vosotros, pero sin embargo podemos haber aprendido a utilizar los dos recursos para que al final los resultados sean los mismos. Vas a aprender más lento, pero puedes aprender con la misma eficacia utilizando otros métodos distintos. Por eso insistimos tanto en que hay que aprender a pensar. Porque aprender a pensar es, te vamos a enseñar a que puedas utilizar todos los recursos que tengo, que no van a ser siempre los mismos, pero que el resultado puede ser igualmente bueno. Pues por allí y allí. Él y después allí. Buenas. Yo tenía una pregunta. Hoy en clase estábamos justo comentando el tema de que nosotros estamos en segundo de bachillerato y al final de este curso, pues como que en algunos de los ámbitos académicos, bueno, no ámbitos, pero en alguna de las materias, pues vamos a llegar al culmen de nuestro aprendizaje al final de este curso. Por ejemplo, yo que estoy en salud, yo después de literatura, yo no voy a seguir estudiando. Oh, qué bueno. Entonces, Qué interesante. la pregunta es, pero, o sea, a mí lo que me extraña y lo que es que yo ahora que me estoy empezando a interesar por aprender, pues ahora simplemente me voy a meter en una carrera donde me voy a especializar en un solo... Sí, vamos, pero es que has dado en la clave de un problema que tenemos. Sí. ¿Por qué tenemos que dar tanta importancia a la enseñanza que estáis ahora, es decir, a la enseñanza secundaria, incluido bachillerato? Porque ahí es donde vais a entrar en contacto con el mundo de la cultura en toda su grandeza. Cuando entréis en la universidad, os vais a tener que ir especializando. Y especializar significa que cada vez vas a saber más de menos. Y ese es un problema para la vida personal, para la vida social y para la vida política. De manera que eso es por lo que tenemos que intentar que esos conocimientos básicos de todo el resto de la cultura no se pierdan en la universidad. La universidad ya no debía llamarse universidad, porque cuando era universidad era universal. No, ahora es una serie de facultades que cada vez van más a la especialización. Y eso empobrece mucho la vida de las personas y empobrece mucho la vida de las sociedades. Una de las salidas, procurar leer todo lo que podáis de campos cada vez más amplios. De campos cada vez más amplios. Había una cosa en Bill Gates, aunque ya ha pasado, pero ya sabéis quién es, el fundador de Microsoft y de toda su tecnología, llevaba una página en el New York Times donde gente joven le hacía preguntas.
Y un chico, pues por ejemplo, de una edad, yo creo que como de tu edad, un día le escribe una carta diciendo: señor Rey, a mí me interesa mucho la tecnología, pero en la escuela están insistiendo que tengo que leer, que tengo que leer. ¿Usted cree que es tan importante? Y contestó una cosa muy curiosa. Dijo: mira, es importantísimo leer. Por eso yo tengo como disciplina, todas las semanas leo una de las revistas de estos magazines que hay en Estados Unidos, Newsweek o Time, y lo leo desde la primera página hasta la última. Leer, es decir, leo las páginas de política, leo las páginas de economía, leo las páginas de literatura, leo la página de arte. ¿Y por qué hago ese esfuerzo de decir desde la primera hasta la última? Porque si me dejara llevar de mis aficiones, iría al campo de la tecnología y el otro lo dejaría. Eso me parece que es un empobrecimiento y tengo para mi propia capacidad de comprender lo que pasa, intento leer todas estas cosas para no perder el rastro de ninguna de ellas, que es lo que intentamos, que en secundaria todavía no hay roto. Me ha parecido muy buena pregunta. ¿Ani? Mientras llega el micrófono, tened en cuenta que ahora, este año, tenéis que decidir qué vais a estudiar. Así que pensadlo bien y buscar orientación a ver por dónde vais. Buenas, mi pregunta sería que usted dijo al principio que la filosofía era un servicio público que ayudaba a uno a plantearse en cómo, o sea, esas dudas que todos tenemos. A raíz de esto, yo me pregunto si usted piensa que si la filosofía es algo que todo el mundo puede hacer, y en caso de no serlo, ¿cómo definiría usted la filosofía? Si como el plantearse esas verdades universales, o el ayudar a la gente a planteárselas, o ambas. Oye, sois muy listos porque me estáis haciendo unas preguntas realmente muy bien pensadas. Hay una idea que viene de una parte de la historia de la filosofía que convierte la filosofía en una especie de sistema de autoayuda. Bueno, voy a ver si te ayudo a hacer estas cosas. Yo creo que es una parte muy pequeña de la filosofía. Creo que la filosofía es una ciencia y que, por tanto, con tal ciencia tiene que aspirar a resolver los problemas, pero a resolver los problemas utilizando unas respuestas verdaderas, es decir, unas respuestas que estén suficientemente verificadas. Cuando no nos parezca que estén suficientemente verificadas, es decir, hasta aquí llegamos. Y tenemos que seguir pensando. Entonces, desde ese punto de vista, ¿de qué se ocupa la filosofía? A mi juicio, que posiblemente os han dicho otra cosa, pero vamos, esta es, digamos, una conclusión a la que yo llego, la filosofía se encarga, en primer lugar, de conocer cómo funciona la inteligencia humana, de cuáles son sus posibilidades y de cuáles son sus límites. Eso tienes que conocerlo. En segundo lugar, tienes que comprender y, por lo tanto, conocer en parte las grandes creaciones de la inteligencia humana, que son las religiones. Tienes que saber por qué hemos hecho desde nuestro... A eso se dedica mucho el libro. ¿Por qué desde el comienzo de las civilizaciones ha habido siempre religiones? ¿Cómo ha intervenido eso en el proceso de humanización de los seres humanos? Todo el mundo se ha organizado en sociedades políticas. ¿Cómo se han organizado las sociedades políticas? ¿Por qué aparecen los sistemas de poder y de obediencia? ¿Qué hacemos con el poder? ¿Cómo lo limitamos? Y eso es un problema que es una creación también. Los seres humanos han hecho arte. Los seres humanos han hecho matemáticas. No todo el mundo tiene que ser matemático, pero todo el mundo tiene que ver, por ejemplo, por qué las matemáticas son tan bellas y tan útiles. Yo no las voy a estudiar porque no me interesa, pero tengo que saber exactamente que las matemáticas han sido una creación humana absolutamente colosal. Yo recuerdo que en uno de los líderes alemanes había una asignatura troncal, la más importante de todas, que era lenguaje. Y era lenguaje natural, el alemán, lenguaje matemático, lenguaje musical. Y estudiaban todo eso como si fueran tres grandes sistemas de expresión de la inteligencia humana. Nosotros hemos hecho los deportes, porque lo hemos hecho. ¿Qué función tiene?
nosotros hemos organizado no siempre hemos querido igual. Hemos utilizado formas de relación amorosa, de relación sexual que han ido cambiando a lo largo de la vida. ¿Por qué ha habido esos cambios? ¿Por qué, si de las 800 y pico sociedades que yo he estudiado, hace 500 años el 80% eran polígamas, ¿por qué ahora son muy poquitas? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Bueno, pues que la historia ha ido enfrentando valores. Si yo quiero defender la igualdad del hombre y la mujer, no puedo ser polígamo, a no ser que sea poliándrico. Bueno, pues también la mujer que esté con varios maridos. Y conocer esa marcha de la inteligencia, y conocer la marcha de por qué es valiosa las cosas que hemos considerado valiosas, que es tarea de la filosofía, debe ser también, como decía tu compañero, un pozo que tengas toda la vida, porque si tienes eso vas a comprender mejor y vas a disfrutar mejor. Te vas a dar cuenta de que la realidad es mucho más rica que lo que te van a decir en quinto de estructuras de hormigón armado, que es arquitectura. Bueno, que hay muchas cosas. Y en ese sentido, la filosofía sí debía formar parte, en este sentido, de la formación de todas las personas. Una última pregunta. Uy, venga, dos últimas preguntas. A ver. A ver. No es que me enrolle mucho, es que son preguntas muy complicadas y muy interesantes, ¿eh? Así que telegráficamente no. Bueno, pues, a ver, levantad las manos otra vez, por favor. Pues, mira, las que están en esa fila, que lancen las dos las preguntas y allí al final ahora vamos para allá. Terminamos con la chica del final. Remontándome al principio de la charla, usted ha dicho que lo que un filósofo tiene que hacer es salir a la calle y preguntar a la gente cuáles son sus preocupaciones para entender pues, las preocupaciones de la sociedad. Aparte de los 3 objetivos o los 3 deseos inalcanzables más o menos que tenemos, que son el sentirnos bien, tener buenas relaciones y saber que estamos progresando, ¿cuáles diría usted que son las preocupaciones más importantes en la actualidad? Bueno, ahora, cuando ves el índice de preocupaciones que hay que se repite otra vez, en este momento tiene que ver con cuestiones económicas, con cuestiones laborales y con cuestiones de ver cómo podemos organizar una sociedad más justa. De manera que esos son los 3 grandes temas. En este momento vosotros tenéis justo un problema que es un problema de gran envergadura filosófica. Uno debe tomar decisiones acerca de su carrera pensando en lo que a mí me gusta o pensando en lo que me va a dar bien de comer. Oye, ese es un problema de 3 pares de narices, ¿eh? De 3 pares de narices. De manera que hay que pensarse muy bien. Después, ¿qué debemos hacer una estructura económica absolutamente competitiva? ¿O debemos rebajar la competencia pura a vamos a producir bienes que sean útiles a la sociedad? Concretamente, los medicamentos. Los medicamentos progresan con muchísima rapidez. Los medicamentos que van a producir mucho dinero y los medicamentos de enfermedades, por ejemplo, que solo se dan en países no desarrollados o que no vas a poder pagar, no se desarrollan. Entonces, vamos a ver, no deberíamos introducir algún tipo de corrección en la agenda científica. Por ejemplo, eso. En tercer lugar, en este momento hemos llegado, cosas que cuento en el libro, a pensar que el sistema democrático es el sistema que asegura más nuestro acceso privado a la felicidad, porque nos protege con derechos, pero en este momento el sistema democrático está en crisis en muchísimos países. ¿Por qué? Porque ha habido una especie de fascinación por líderes fuertes que rozan no la dictadura, o la rozan en algunos casos, y en otros casos son sistemas muy autoritarios, diciendo, mira, no dejes a la gente mucha libertad porque va a meter la pasta. Así que mételos en vereda. Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Erdogan en Turquía, Orbán en Hungría, Kaczynski en Polonia. Y luego viene el mundo chino. El mundo chino, en este momento, es uno de los problemas, a mi juicio, filosóficos que tenemos. ¿Por qué razón? Porque el mundo chino, cuando hablamos de él, hablamos de su potencia económica, de su potencia tecnológica y de su potencia militar. No, el mundo chino lo que ha elaborado
el presidente que hay ahora, es un modelo de democracia que quiere convencernos que es mejor que el nuestro. Y que se basa en lo siguiente, para que veas que es un problema filosófico. Él lo que dice, y lo enseñan ya en la escuela, es el modelo de Xi Jinping. Ha dicho, la democracia occidental se ha equivocado, porque ha puesto como valor supremo la libertad. Nosotros no nos parece que eso sea el valor supremo, es un valor mucho más supremo la armonía entre los seres humanos y la justicia en la convivencia. Y ustedes valoran mucho la justicia y se han organizado unos países que son muy justos, donde las desigualdades aumentan y donde además están ustedes siempre a la gresca. Nuestro modelo es mejor, copiando. Oye, eso es un modelo, eso es un problema filosófico, ¿eh? Pues tenemos que decir quién lo hace mejor. Y tenemos que pensarlo. Y para eso tendremos que observar las ventajas de uno y las ventajas del otro. Eso es muy difícil que el ciudadano de a pie pueda hacerlo porque son temas muy complicados. Eso es obligación nuestra. Oye, que nosotros tenemos, para asuntos muy complejos, necesitamos tener una formación muy compleja y poder dedicar también tiempo a ello. Eso es una tarea de investigación como otra cualquiera. Pero a mí me parece que esas son las preocupaciones. Luego nos viene otra que tiene que ver con la tecnología. Ya tenemos la idea, vamos a calcularlo, que no más de entre 5 y 10 años va a haber una especie de invasión de sistemas de inteligencia artificial potentísimos y muy baratos, que van a realizar muy bien parte de las tareas que creíamos que éramos nosotros los únicos que podíamos hacer. Entonces, el problema que se plantea, ¿quién va a tomar las decisiones? ¿La va a tomar un programa de ordenador o vamos a poder seguirlas tomando nosotros? Cuando el presidente Trump se presentó la primera vez, se presentó un candidato a la presidencia de Estados Unidos que tuvo muy pocos votos, pero que es interesante. Era Watson for President. Watson no era una persona. Watson es el programa estrella de inteligencia artificial de IBM. Y lo que estaban diciendo es, ¿no nos gobernaría mejor un programa de ordenador que un gobernante? Pues es un problema de que te espero, ¿eh? Es un problema de que te espero. Ahora muchísimas decisiones médicas las están tomando ya programas de ordenador. ¿Por qué? Porque tienen una información fabulosa. Eso va a pasar dentro. Y el asunto está en que eso os va a tocar a vosotros, pero vamos, ya, os estamos diciendo con muchísima alegría, bueno, en realidad no sabemos, el 60% de los puestos de trabajo en que vais a trabajar vosotros todavía no están inventados. Bueno, arreglárosla. Es decir, os estamos diciendo que vais a estar en un mundo que está tan sumamente acelerado que no sabemos por dónde va a ir. ¿Seguro que estamos preparando bien vuestra inteligencia para este mundo tan sumamente veloz? Yo tengo mis dudas. Y por eso, todo lo que yo estoy trabajando en educación es ver cómo podemos formar vuestra inteligencia teniendo unos conocimientos básicos y una flexibilidad de procesos intelectuales que podáis con lo que os echen. Porque podéis tener muchísima flexibilidad. Y podéis saltar muy bien de eso. Eso en parte sí lo estáis recibiendo. Lo que os falta es saber exactamente qué cosas tenéis que tener en vuestra base de datos personal para poder comprender todo eso. Pero eso hay que aprenderlo, porque es que si no os estamos dejando en un punto muy complicado y sin herramientas suficientes. Así que aprovechad este año. Y como yo estoy a vuestra disposición, encantado de que me mandéis correos con vuestras preguntas y yo os las respondo si sé responderles. Vamos terminando para que haya tiempo para la firma allí. Sí, bueno, a mí me ha generado curiosidad el tema de la digitalización y como usted ha dicho es algo que afecta pues sobre todo a nuestra generación, a los jóvenes, de una manera u otra, disminuyendo o aumentando ciertos rasgos, pero ¿cómo es que este proceso afecta a las demás generaciones de nuestra sociedad, las más, pues bueno, las más antiguas y demás? También mencionándolo y hilándolo con el tema de que los jóvenes nos adaptamos mejor a estos cambios y a la necesidad de aprender y dar conceptos, pues ¿cómo afectaría a estas generaciones y si está generando o generará en un futuro algún tipo de sesgo en nuestra sociedad?
Bueno, el sesgo lo está produciendo ya. Mucho mayor que en otros momentos, porque la sociedad cambia más. Y porque todos, eso sí me gusta, quisiera decirlo, y esto sí que es para los jóvenes y para los menos jóvenes. Mira, una cosa sobre lo que yo trabajo mucho es sobre lo que llamo ley universal del aprendizaje. Y esto conviene que lo llevéis a casa. Dice lo siguiente: toda persona, toda organización, toda empresa o toda sociedad, para sobrevivir, necesita aprender al menos a la misma velocidad a la que cambia el entorno. Y si quiere progresar, tiene que aprender a más velocidad. Eso quiere decir que donde hemos entrado es en la sociedad del aprendizaje, y que eso afecta a todo el mundo a cualquier edad. O se aprende o se queda una máquina. A nadie le preguntaron si quería aprender a manejar un ordenador. Dijeron, o aprendes o a la calle. Se acabó el asunto. Eso va a ser cada vez más rápido y más urgente, y debemos estar preocupados por eso. Hemos entrado en la edad de aprendizaje a todas las edades. Segunda cosa, yo he distinguido en mis libros lo que es la inteligencia y lo que es el talento, por aprovechar una palabra que ya está. Inteligencia es, digamos, con lo que nacemos, lo que miden los test de inteligencia. El talento es el uso que hacemos de esa inteligencia. Cuando es buen uso, entonces estamos desarrollando el talento. Es decir, una persona puede nacer biológicamente con altas capacidades y no desarrollar ningún talento, porque es el aprendizaje el que desarrolla, el que cambia la inteligencia en talento. ¿Qué pasa? Que cada inteligencia tiene su propio talento. El niño usa bien su inteligencia y tiene un talento de niño, no de adulto, de niño. El adolescente tiene su propio talento de adolescente, es el que corresponde a su inteligencia en ese momento, y por eso el título de mi libro era El talento de los adolescentes. La persona adulta es la que normalmente se ha estudiado, pero ahora lo que yo estoy estudiando es ¿y el talento de los ancianos? Porque los ancianos tienen también su inteligencia y la pueden usar bien o la pueden usar mal. Por ejemplo, los ancianos necesitan una inteligencia emocional muy especial, porque uno de los problemas de la ancianidad es que todo el mundo afectivo se distorsiona de alguna manera. Es que las personas, digamos, de la tercera edad pueden seguir aprendiendo. ¿Han perdido memoria? No, han perdido rapidez de la memoria y han perdido interés. Y en el momento que se pierde el interés por las cosas, se registran menos. Y por lo tanto lo mantienes menos la memoria. Estoy hablando de personas sanas. La verdad tiene muchas complicaciones y eso ya es otro asunto. No, estoy hablando de personas sanas que lo único que tienen por ejemplo, mayor lentitud en poder relacionar. Pero si tienen mayor posibilidad, si tienen mejores redes, bueno, lo van a buscar por distintas cosas. Para que, como te interesa esto, se ha descubierto un fenómeno muy interesante, que eran personas mayores que al hacerles la autopsia se veía que habían tenido Alzheimer biológicamente. En su cerebro tenía esas concentraciones de sustancia que consideramos como Alzheimer, pero que no habían presentado ningún síntoma. Y como si tenían la lesión no han producido síntomas. Entonces estamos trabajando con una idea que se llama, puedes mirar en internet si quieres, reserva cognitiva. La idea es, porque siempre esas situaciones se daban siempre en personas que habían tenido educación alta. Entonces la idea que tenemos es que lo que hace una educación alta, un tipo de educación alta, es que crea redes muy redundantes. Es decir, para llegar a una plaza puedes venir por muchos caminos. Entonces, si el Alzheimer bloquea un camino, puedes ir dando una vuelta. Y entonces, lo que nos interesa es, y además explicárselo a las personas de edad, y me interesa porque ya estoy ahí, de manera que es que el aprender cosas y el aprender cosas de memoria es una gran reserva cognitiva. Y siempre no, tiene que ser aprendido con la idea de que estamos tejiendo redes lo más completas posibles, es decir, que estamos buscando muchísimas relaciones, porque entonces con mucha rapidez vamos a pasar de una relación a otra. Eso era una pedagogía para ancianos. Tenemos la pedagogía para niños, tenemos la pedagogía para adolescentes, después tenemos la formación profesional. Pues hay que hacer una pedagogía para ancianos.
esa es tu inteligencia, pues a ver si aprendes a conducirla bien. Así que es un poco lo que has preguntado, si se puede, claro, se puede. Cerramos por allí. Yo me preguntaba si cuando queremos algo decimos que es para ser felices y una vez conseguido eso queremos otra cosa, entonces ¿cómo sabemos cuál es la verdadera felicidad? Oye, también está ahí. Claro, por eso cuando yo te decía antes que muchos de los deseos entraban en conflicto y que, digamos, que la sabiduría para la felicidad es que tengo que saber organizar el orden de prioridades, es porque no puedo hacerlo todo el tiempo. No puedo hacerlo todo el tiempo. Es que no puedo, pero debo, por ejemplo, lo primero, debo descubrir una cosa muy elemental, que hay algunos deseos que son contradictorios y que o tengo uno o tengo otro. Te voy a poner un ejemplo. Todas las personas, una persona puede, por una parte, valorar mucho la ternura en las relaciones con la persona que quiere, pero por otra parte ser muy activo y tener mucha prisa. Pues vas mal, porque la prisa es contradictoria con la ternura. No se puede decir, mira, tengo 3 minutos, voy a hacer un ratito tierno contigo. De manera que, por ejemplo, en el momento de estar organizando las relaciones, pues es una cosa que hay que tener en cuenta. ¿Quiero relaciones apresuradas o quiero tener relaciones tiernas? Pues elige, porque ahí es, claramente, son incompatibles. Otras no, otras pueden ser compatibles por intensidad, digamos, o por tiempo que tu carrera profesional y tu carrera familiar. Cuando tenemos tantos problemas con hacer compatible la vida laboral y la vida familiar, no es solo por una cuestión únicamente económica, ¿no? Es muchas veces por una cuestión vocacional. Es que me gusta esto, es que quiero ser médico. Y claro, pues quiero ser médico, pero quiero también tener una familia. Y acostumbrarse a resolver esos problemas debe ser también una parte de la educación. Y además poniendo casos, ¿sabes? Como secuestro, decir, ¿qué sería este caso? ¿Qué sería mejor? ¿Qué sería mejor en tu caso? ¿Qué problemas pueden surgir? Sí, eso es una de las cuestiones de alto riesgo, como te equivoques, así que piénsalo bien. Bueno, muchísimas gracias a todos vosotros, a todas vosotras por las preguntas, la participación y ahora sí un aplauso mucho más fuerte Os habéis lucido.